Número 6 de nombres bíblicos y su significado. Mileto. Mileto significa rojo y escarlata. Recordemos que había un filósofo llamado Tales de Mileto, porque era de esta ciudad o esta isla. Miqueas, también como el nombre de Miguel, significa quien como Dios. Hay un libro en las Sagradas Escrituras que se llama Miqueas. Misael significa quien es preguntado o puesto en cuarentena. Misael viene también en el libro de Daniel capítulo 3, Ananías, Azarías y Misael. Moab significa salido de su padre, Génesis 19:30. Moisés o Moisés significa sacado de entre las aguas. Así como él fue sacado de entre las aguas, él se encargó de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Éxodo 2. Moloc, aquel que reina. Moria. Moria es un monte que significa la amargura del Señor. Es donde está el domo de la roca del tercer templo más sagrado para los islámicos. El monte Moria es donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22. Naamán significa agradable. Hay un Naamán el leproso en Segunda de Reyes capítulo 5. Naasón significa hechicero o encantador. Nabucodonosor, que Nebo defienda las fronteras, eso significa su nombre. Nahum también es un libro de las Sagradas Escrituras y significa compasivo, penitente. Nahum fue originario de Galilea, también significa el que da consuelo. Natán Melech significa el don del Señor. Natanael significa Dios ha dado. Él era de Caná de Galilea. Juan capítulo 21 versículo 2. Nazareno quiere decir el que es de Nazaret. Nazareo significa separado o consagrado a Dios. Nazaret significa coronado, separada, santificada. También vástago y guardiana. Nebo también es un monte, significa que anuncia o profetiza. Deuteronomio 32:49. Neftalí significa el que pelea. Fue una de las tribus de los 12 hijos de Jacob. Nehemías, Dios ha consolado, o también significa el arrepentimiento del Señor. Nemuel, durmiente de Dios. Nicodemo significa victorioso con el pueblo, significa sangre inocente. Evangelio de San Juan capítulo 3. Nilo significa problema. Nínive, bonito, agradable. Nisan significa comienzo, pauta o milagro. Recordemos que Nisan es un mes hebreo que se llama Aviv, correspondía al mes de abril o marzo de nuestras épocas. Significa Aviv algo tierno, espigas verdes. Es el mes de la primavera para los hebreos, para nosotros sería marzo. Por eso a veces se celebra la Semana Santa en el mes de abril o en el mes de marzo. Noé significa reposo, consolación, descanso, tranquilo. Génesis 6:5. Noemí significa bella, agradable. Era la esposa de Elimelech y fue la suegra de Ruth y Orfa. Su vida y sus obras las encontramos en el libro de Ruth. Nun significa prosperidad, un pescado, y también significa eterno. Obed significa siervo y trabajador. Ocosías, agarre, visión del Señor. Omar, el que habla amargura. Alfa y Omega, principio y fin.
Tértulo significa tercero, Tesalónica, fuente caliente, victoria contra los tesalonicenses. Tetrarca, gobernador de una cuarta parte. Tiberia significa buena visión, ombligo. Recordemos el lago de Tiberíades. Tiberio significa hijo de Tiber. Timeo significa perfecto, admirable, honorable. Timoteo, tímido, temeroso, el que adora a Dios, el apreciado de Dios o el temeroso de Dios. Tíquico significa fortuito. Tito significa agradable. Tobías, Dios es bueno. Tomás el mellizo significa gemelo. Susana, lila, rosa, regocijo. Taanac, quien es humilde, quien responde. Tabor, elección, pureza, machucado. El monte Tabor lo encontramos en Marcos 9:2, Mateo 17:1. Tadeo, el que alaba o confiesa. Talitá cumi, niña. Talita cum lo encontramos en Marcos 5:41. Tamar significa palma o palmera. Tarsis, y otros le dicen Tarsis, es refinería, contemplación. Tarso, recordemos que San Pablo era de Tarso de Cilicia. Tarso significa alado, con plumas. Tecua, que es aprobado o trompeta. Recordemos que Amós era pastor de Tecua. Tecua significa que es aprobado. Tel Aviv, un montón de nuevo grano. Temán significa perfecto. Teófilo significa amigo de Dios, amoroso de Dios. Teo, Dios, filo, amor. Lucas 1:3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Tobías, Judith y Esther. Tobías fue hijo de Tobit. La historia nos narra en su libro también la historia del arcángel San Rafael en el capítulo 5, que significa medicina de Dios el nombre de Rafael, ya que le dijo a Tobías que guardara de un pez la hiel, el corazón y el hígado para sanar la ceguera de su padre. De ahí el nombre de Rafael, medicina de Dios o médico de Dios. También fue el que acompañó a Tobías a realizar un buen viaje y fue el que le permitió realizar la boda entre Tobías y Sara. Judith significa judía alabada. Esther significa secreto y oculto. El libro de Tobías depende de un original semítico que se ha perdido. San Jerónimo se había servido para la traducción de la Vulgata de un texto caldeo arameo que ya no poseemos. En Qumran se han descubierto los restos de 4 manuscritos arameos y de un manuscrito hebreo de Tobías. El libro de Judith, el original hebreo, se ha perdido. El libro de Esther presenta una forma breve, la hebrea, y otra larga, la griega. Judith es hija de Merarí, su marido era Manasés, el cual ya había muerto. Eso nos lo narra el libro de Judith en el capítulo 8. Liberó a Israel de la opresión cortándole la cabeza a Holofernes. Esto lo encontramos en el capítulo 13. La suerte de Israel se va a decidir como en el libro de Esther en el curso de un banquete. A Esther también es llamada con el nombre de Hadassah. Eso lo encontramos en el mismo libro de Esther capítulo 2 versículo 7. Su tío era Mardoqueo. La cuidó desde su infancia, adolescencia y juventud, ya que era huérfana de ambos padres. Esto lo encontramos en el libro de Esther capítulo 2 versículos del 5 al 7. Después fue elegida reina
y apoyó así a su tío Mardoqueo, que llegó a ser el segundo después del rey. Los libros de las Sagradas Escrituras, sobre todo el Pentateuco, reciben los nombres de acuerdo al comienzo de su escritura. En hebreo, Génesis significa Bereshit, Bereshit significa en el principio. Éxodo significa Shemot en hebreo, porque así comienza el libro, estos son los nombres, o sea, Shemot. Levítico le llaman en hebreo Guayikra, donde comienza diciendo: después llamó el Señor a Moisés. Números se dice Bamidbar, Bamidbar, o sea, en el desierto. Dijo el Señor a Moisés en el desierto. Y Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. Deuteronomio 17:18.